El reglamento y la jerarquía de las leyes en México. Para comprender esta figura, analizaremos su concepto, características, elementos, función y finalidad. Concepto del reglamento. El reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Su fundamento legal es el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante recordar que la función legislativa le corresponde al Poder Legislativo. La facultad legislativa del Poder Ejecutivo es una facultad especial. Sus características. Es el conjunto de normas administrativas subordinadas a la ley. Son obligatorios, generales e impersonales. Son expedidas unilateral y espontáneamente por el Presidente de la República o por la Asamblea de Representantes del Estado en virtud de facultades discrecionales que le han sido conferidas por la Constitución o que resulten implícitamente del ejercicio del poder público. Son creadoras de una situación jurídica general abstracta que en ningún caso regula una situación jurídica concreta. Son dictadas para la atención pormenorizada de los servicios públicos, para la ejecución de la ley y para los demás fines de la administración pública. Facilita la aplicación de la ley. Algunos ejemplos: el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que regula al interior de esta administración pública. El Reglamento de Tránsito, Vialidad y Movilidad del municipio de Santa Lucía del Camino, que obliga a los particulares a atender las reglas y reglamentos de vialidad de dicha municipalidad. El Reglamento Interior de la Conagua, que regula la actuación y el procedimiento interno y externo de la Comisión Nacional del Agua, entidad dependiente del Poder Ejecutivo. Como verán, los reglamentos emitidos bajo la función legislativa del Poder Ejecutivo buscan regular tanto la actuación interior como exterior de la administración pública del Estado. Elementos. Son constituidos por normas jurídicas generales. Su objeto es ejecutar las leyes administrativas expedidas por el Congreso de la Unión. Ante el silencio de una ley administrativa, no cabe la función reglamentaria. Es una manifestación unilateral de la voluntad y existe un secretario aludido. Los reglamentos emanan de una ley. La función del reglamento. El reglamento implica una función legislativa. Como ya lo mencionamos en las láminas anteriores, es una facultad especial otorgada al presidente del Poder Ejecutivo y presidente del Estado con la finalidad de regular una ley especial contenida en la Constitución o emanada de esta. Es reconocido por la doctrina y la jurisprudencia como potestad legislativa, es decir, la función legislativa del Poder Ejecutivo. Su proceso de elaboración es más expedito que la ley, ya que no requiere
ser emitido o formulado por el proceso al que están observadas las cámaras de diputados o senadores a nivel federal o la Cámara de Diputados a nivel estatal, conforme el procedimiento al que está sujeto el Poder Legislativo para la creación de leyes. Se adecúa más rápidamente a los problemas que se presentan en un momento determinado, ya que, como lo acabamos de mencionar, no es necesario que atraviesen por un proceso legislativo complejo como es el que está sujeto el Poder Legislativo, tanto federal como estatal. Los reglamentos pueden ser reglamentarios de una ley general o una ley particular, como es el caso del interior de la función administrativa. Para que los reglamentos o decretos emitidos por el Poder Ejecutivo tengan validez y existencia jurídica y entren en vigor, es necesaria su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el cual nos mencionará la fecha de inicio de vigencia del reglamento o decreto, que no necesariamente debe de ser la fecha de la publicación, pudiendo ser una fecha posterior. La finalidad del reglamento es desentrañar el precepto general que se formula en las leyes para adaptarlo a las prescripciones de la práctica. Para su elaboración se requiere de técnica, estudios y cuidados especiales, que en ocasiones no cuenta el Poder Legislativo por no ser una actividad que desarrolle diariamente, como lo sí es para la función administrativa. Para entender un poco más el concepto, tomemos como ejemplo la ley aduanera, que actualmente consta de 201 artículos, que para que exista claridad en el cómo los sujetos obligados a esta ley deben de cumplir con las disposiciones legales, se emite un reglamento y reglas generales. El reglamento va particularizando sobre estas obligaciones abstractas y generales, y las reglas profundizan aún más en la particularización de dichas obligaciones, ya que es importante para la adecuada función de las aduanas del país y para la correcta promoción económica del país a través de la comercialización de productos que ingresan al interior del país y que salen de este, que los particulares no tengan duda alguna respecto a cuáles son sus obligaciones y cómo deben estos de cumplirlas. Jerarquía de las leyes. Conforme lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución. Leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Esto es, el reglamento emana de una ley
la cual emana de la Constitución y los tratados internacionales, por lo que el reglamento nunca podrá obligar ni crear situaciones de derecho que no estén contempladas en la ley y esta a su vez en la Constitución.